Hola, mi nombre es Marisela y hoy en esta mañana te quiero invitar a que podamos estudiar algunos conceptos que ya sabes, ¿cierto? Pero que nunca es importante de recordar. Así que vamos, te invito. Hoy vamos a principalmente hablar sobre Doña Evaluación. Doña Evaluación, esa que nos tiene ahí todos los días, muchas veces de cabeza, ¿cierto? Pensando qué hacer para ayudar a nuestros estudiantes, ¿cierto? Vamos a ver principalmente la evaluación con sus tres tipos, heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación, y principalmente nosotros las evaluaciones que aplicamos a diario, como la sumativa, la formativa, la diagnóstica, para poder tomar decisiones. También te voy a invitar a que podamos diferenciar quizás los conceptos de medir, calificar y evaluar. Bien, vamos, te invito. ¿Cuántas veces no nos sentimos agobiados frente a una asignatura? Muchas veces cuando esa profesora que llegaba al aula, ¿cierto? Y nos decía, a ver Juanito, o a ver Marisela, ¿cuánto es 2 por 2? Y tú no te acordabas cuando eras pequeño. O cuando estabas en la universidad y estabas ahí estudiando y estabas estresado porque estudiabas, no te iba bien cuando te evaluaban. ¿Cuántas veces nos sentimos agobiados por una evaluación? ¿Podemos cambiar la vida de nuestros estudiantes frente a una evaluación? Todas esas interrogantes las vamos a ir viendo hoy en este pequeño tutorial. Bien, para comenzar a ver la evaluación, primero tenemos que ver cómo hacemos y realizamos nuestro quehacer docente. Bueno, el marco de la buena enseñanza es claro, nos indica que tenemos 4 dominios para realizar nuestro quehacer docente. La preparación de la enseñanza, importantísimo, la creación del ambiente propicio para el aprendizaje, la enseñanza para el aprendizaje, ¿cierto?, de todos los estudiantes, y por último, las responsabilidades profesionales. Y ahí es donde yo me quiero detener para que recordemos principalmente el ámbito de 1, ¿cierto?, donde dice principalmente que el profesor reflexiona, la palabra reflexionar, sistemáticamente sobre sus prácticas. ¿Hacemos eso realmente nosotros todos los días? Todos los días cuando llegamos al aula y decimos, pucha, realmente esta clase no fue lo que esperé, no cumplí con mi objetivo, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy reflexionando sobre mi quehacer diario, ¿cierto? O un profesor que no haga eso, creo que no es la mejor opción, ¿cierto? Todo debemos realizar principalmente como nos indica el dominio de, ¿cierto? Reflexionar sistemáticamente sobre nuestra práctica. Y principalmente también enfocado en la evaluación, ¿cierto? Porque principalmente sabemos que el estudiante, lo más importante es que aprenda, que obtenga habilidades, ¿cierto? Pero para ello tenemos que ir evaluando día a día cómo llegar a enfrentar esas habilidades. Bien, en el proceso de enseñanza-aprendizaje tengo estos tres vértices, por decirlo de una forma, y lo agrupé en este triángulo, ¿cierto?, que encontré por ahí, ¿cierto?, y me pareció muy interesante. El proceso de enseñanza-aprendizaje está ahí en el medio del triángulo y principalmente está subdividido por sus tres vértices, donde dice el primer vértice y en la posición inicial está el qué, donde el qué simboliza principalmente la determinación y ¿cómo te diría?, la selección de los contenidos que yo voy a proporcionar a mis estudiantes, ¿cierto? Luego voy acá abajo al segundo vértice y encuentro principalmente el cómo. Y en el cómo están principalmente las estrategias que yo voy a utilizar como profesor para llegar a alcanzar los objetivos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y luego finalmente tengo el cuánto, que es la demostración principalmente de las evidencias que me van a indicar a mí cómo fue el aprendizaje, ¿cierto?, el aprendizaje obtenido mediante todo el proceso anteriormente señalado, ¿cierto? Y la letra C que está ahí al medio de cada vértice principalmente es la congruencia que debo tener yo entre el qué, el cómo y el cuánto durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante, amigos, que este triángulo lo vayamos realizando de buena forma en nuestras prácticas, ¿sí? Ahora, la pregunta de rigor. ¿Qué es evaluar? ¿Qué es evaluar principalmente? O sea, sabemos que muchas veces evaluar anteriormente y evaluar ahora
ha tenido algunas modificaciones, no es exactamente lo mismo, ¿cierto? Antes la evaluación estaba principalmente la concentrada en el acto de juzgar el valor de algo, principalmente, ¿ya? Pero ha evolucionado, y en el año 70 principalmente un señor llamado Daniel Stauffenberg dijo principalmente que la evaluación, ¿cierto?, es tomar una decisión que apunte al mejoramiento, a la optimización y dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, reconociendo varias cosas, principalmente la influencia del contexto, los insumos, los estilos, etc. Como dice ahí, entonces, la evaluación principalmente lleva un análisis. Dentro de ese análisis vamos a obtener algunos datos importantes donde me van a permitir quizás mejorar, y ese mejoramiento me va a llevar quizás a un mejor resultado, ¿sí? De esa manera debiésemos ver la evaluación como un proceso que nunca termina en realidad, de análisis, de mejora de resultados, de análisis, de mejora de resultados. No son tan importantes quizás lo último, lo que llevamos a la calificación, al medir el resultado en sí, sino que es cómo yo voy evaluando principalmente para ir tomando decisiones frente a lo que los muchachos van aprendiendo o no. Bien, el enfoque actual que predomina en una evaluación es principalmente la enseñanza-evaluación grupal y uniforme, el predominio de la función administrativa, la evaluación en términos de logro y resultados, y el predominio de pruebas a lápiz y papel. Pero lo que queremos, y quiero llevarte a que creas y que lo internalices principalmente, es que la nueva propuesta evaluativa, que me parece muy interesante, que dice una evaluación personalizada y variada, evaluación congruente con los aprendizajes, ¿cierto? No puedo yo, como por ahí escuchaba, no puedo yo en ciencias, que yo soy profesor de ciencias, no puedo yo en ciencias, no sé, enseñar todo en un papel y después llevar a un laboratorio, no puedo, tiene que haber una congruencia con lo que yo enseñé y con lo que yo estoy evaluando, ¿cierto? Y principalmente dice ahí una evaluación participativa, colaborativa. Y principalmente también, finalmente, aceptación de técnicas e instrumentos evaluativos no ortodoxos, no la simple evaluación, el papel, el lápiz. No, quizás hacer otros tipos de métodos que también son muy importantes y que muchas veces me demuestran más que un papel y un lápiz, que muchas veces con los nervios no alcanzo a decidir, no alcanzo a saber. Así que te invito a que ya no estés en este enfoque actual predominante, sino que te vayas a una propuesta evaluativa más de los nuevos tiempos, ¿sí? Y segundo, te invito a que podamos hoy recordar los conceptos, principalmente estos tres tipos de evaluación. Bien, tenemos la forma de evaluación, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Bueno, la heteroevaluación es principalmente aquella que nosotros hacemos a diario, ¿cierto? Nosotros como profesores tomamos a nuestros alumnos y los evaluamos a diario, ¿cierto?, con una valoración por parte mía, de un tutor, ¿cierto? En cambio, la coevaluación principalmente tiene que ver con la evaluación que se hace entre pares, ¿cierto? Yo puedo decirle a mis alumnos que ellos se evalúen entre sí, le doy una pauta, se evalúan entre sí, ¿sí? O yo evalúo a mis colegas, dependiendo se hace entre pares. Y tercero, tengo la autoevaluación, que también es una evaluación muy importante, que es la valoración de mí mismo, ¿cierto? De los aprendizajes propios que yo estoy obteniendo. Todos estos tipos de evaluación me llevan a una retroalimentación permanente. Es importantísimo que tengamos una retroalimentación permanente. Bien, y aquí tengo una historieta. Y dice 3 tipos de evaluación. Como ves ahí, el muchacho me dice, el profesor le indica qué pasa con la tarea, y él le dice, profe, en realidad se me olvidó, debo ser más responsable. Y claro, ahí hay un profesor evaluando a un muchacho porque en realidad él no hizo su tarea. Luego, una coevaluación donde tengo ya varias personas involucradas, ¿cierto? Y donde le indican, como él no trajo la evaluación, donde le indican, ¿cierto?, que tiene que recordarse, que no debe ponerse nervioso, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último está el muchacho solo, donde me indica que es la autoevaluación, donde él dice, pucha, debo en realidad estar más pendiente de mis envíos de los trabajos, debo manejar mejor mis tiempos, se autoevalúa y se indica por qué él no cumplió con esa tarea, ¿sí? Así que
Así debemos verlo, ¿cierto? Es importantísimo que nosotros como docentes apliquemos quizás las tres tipos de evaluación, ¿cierto? En un aula, que nos va a llevar a obtener mejores resultados quizás, ¿sí? Ahora es importante también que la evaluación en sí tiene tres tiempos, ¿cierto? Todos nosotros cuando hacemos una clase, muchas veces al principio de la clase hacemos una evaluación diagnóstica. E inclusive al principio del año, cuando empezamos un curso nuevamente, hacemos una evaluación diagnóstica donde me indique qué conocimientos previos trae el alumno para yo tomar decisiones de acuerdo a eso, ¿cierto? Y empezar con los contenidos nuevos. Y eso lo hacemos a diario, todos los días, ¿cierto? Cuando yo tomo mi aula, hago una evaluación diagnóstica para ver si realmente ellos recuerdan esos conceptos que traían, que habíamos visto en la clase anterior, ¿cierto? Y que me van a servir para retomar los conceptos nuevos. Ahora, importante también el proceso, la evaluación formativa, ¿cierto? ¿Qué sacamos nosotros con hacer una evaluación sumativa final si en realidad no hemos visto y no hemos tomado decisiones en el proceso? No hemos tomado decisiones, pucha, en realidad esto no nos está favoreciendo, tengo que hacer esta otra cosa. Es importante que hagamos una evaluación de proceso, una evaluación formativa, ya que nos va a indicar y nos va a ir diciendo cómo manejar mejor el contenido, ¿sí? Y por último, tengo una evaluación sumativa, que cierto es en sí la evaluación del cierre, en este caso del cierre final. Me permite determinar principalmente las competencias que el alumno obtuvo, que alcanzó durante el grado, ¿cierto? Ahora, no debiese haber una evaluación final y sumativa solamente, sino que debiese estar los tres procesos como uno, ¿cierto? Ahí me indica el diagnóstico, el proceso y llegar recién a finalizar con una evaluación sumativa. Las tres van de la mano, muchachos. Es importante que podamos entender eso, ¿sí? Ahora, dentro de lo que... Dentro de estas tres evaluaciones, yo sé que se hace muy difícil muchas veces, ¿cierto? El tiempo, el sistema y muchas cosas no nos ayudan un poco a hacer esta evaluación de proceso, pero de verdad, y créanme que es sumamente importante ir evaluando a diario a un alumno, que yo digo, y así tomar decisiones de acuerdo a cómo ir llevando a cabo estos contenidos que no muchas veces son fáciles, ¿cierto? Menos en ciencia, que me permite a mí hacer este clic y decir, no, tengo que parar, tengo que seguir. Les invito a eso. Por último, ¿es lo mismo evaluar, medir y calificar? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es lo mismo? Medir. ¿Qué es en sí medir? ¿Qué información me indica medir a mí? ¿Cierto? Principalmente la medición, chiquillos, nos indica una información que se cuantifica, ¿cierto? En un proceso, es un proceso cuantitativo principalmente, esta es la palabra, proceso cuantitativo. Entonces medir es un proceso cuantitativo, ¿sí? Un proceso cuantitativo. ¿Por qué? Porque a través de lo que yo obtengo, ¿cierto? De lo que yo empecé a observar, ¿cierto? Yo apliqué quizá un instrumento donde pude medir si este niño es insuficiente, si es aventajado, ¿cierto? Estoy midiendo y me está dando en este caso, algo cuantitativo, algo que yo puedo contar. Luego, tenemos la calificación, que principalmente es la asignación de un número a lo que yo medí anteriormente, ¿cierto? La valoración simbólica, principalmente del 1 al 7, ¿cierto? Esta es numeración simbólica. Pero la evaluación en sí, muchachos, no es exactamente lo mismo, ¿cierto? Medir y calificar y evaluar no es lo mismo. Dijimos que evaluamos todo el rato, estamos evaluando desde que empecé el trimestre, en la primera clase, en la segunda clase, en la tercera clase, en la cuarta clase, en la quinta clase, en el inicio, en el desarrollo, en el término, siempre estoy evaluando. Es principalmente porque me está proporcionando información, ¿cierto? Para yo ir avanzando, para ir yo deteniéndome, ¿cierto? Y por tanto, la evaluación no es cuantitativa, sino que es cualitativa.
¿sí? Importante la diferencia entre la evaluación y la medición, porque una es cualitativa y la otra es cuantitativa porque me permite desarrollarme. Y aquí lo tengo principalmente en las diferencias, ¿cierto? Como te decía, la medición proporciona información cuantitativa, la planificación es una asignación simbólica, un número, ¿cierto? No se puede calificar, ahora importante eso, no se puede calificar todo lo que se evalúa, imposible, yo no puedo calificarlo todo. Y la evaluación, como dice ahí, nos juega la información obtenida, nos juzga la información obtenida por cuanto es cualitativa, pero a su vez puede ser cuantitativa si se asigna una calificación. O sea, obviamente yo de aquí obtengo datos, ¿cierto? Obtengo datos, que aprendió, que no aprendió, y a lo mejor al final del proceso yo le voy a dar una nota y por tanto le voy a dar una asignación cuantitativa, pero por lo general en el proceso debiese ser cualitativo y al final debiese tener una calificación principalmente de tipo sumativa, ¿cierto? Sí, es importante también el gobierno nos pide que tengamos que tener notas, ¿cierto? Para ver. Ahora, una nota me dice que el alumno sabe más o menos. Yo creo que no, ¿cierto? O sea, un 7, un 4, un 3,9, un 4, para mí el niño del 3,9 y el 4 no hay mucha diferencia, ¿sí? Un niño que a lo mejor tiene puros 4, pero a lo mejor sabe mucho más del que tiene 7, porque el 7 es más memorístico, ¿cierto? Pero el otro tiene más habilidades, por tanto, una nota a mí no me indica. Lo que me va a indicar principalmente es la evaluación que yo hago a diario, si él obtuvo principalmente está llegando al objetivo, está tomando las habilidades, etcétera, ¿sí? Bueno, yo creo que hemos ido principalmente por todos los conceptos que al principio del video comenzamos dijimos que íbamos a realizar, ¿cierto? Ahora, importante que yo te voy a dar un consejo, no mires la evaluación como un suceso, mírala como un proceso, principalmente desde el inicio hasta un final, ¿ya? Tampoco veas la evaluación como un final, como, esto es mi final, sino que véela principalmente como un medio para llegar a obtener algo, ¿sí? Te invito a eso, y como nos dice aquí lo mismo, la evaluación es un proceso y no un suceso, la evaluación siempre será un medio y nunca un fin. Así que espero que este tutorial te sirva para reconocer algunos conceptos importantes, ¿ya? Gracias por escucharme y nunca olvides, ¿cierto?, que nuestros quehaceres pedagógicos son sumamente importantes para obtener lo mejor de nuestros niños. Así que, dale, gracias, chao.